Problema hecha, en este video voy a hacer una breve explicación sobre los teoremas de Green y el teorema de Stokes. Entonces voy a comenzar con el teorema de Green. El teorema de Green es uno de los teoremas más importantes de la culminación del cálculo multivariable. Este relaciona la integral doble del rotacional con una cierta integral de línea. Este también establece la relación entre una integral alrededor de una curva cerrada C y una integral doble sobre la región D, donde D está formada por todos los puntos interiores a C y también por los puntos de C. Este teorema de Green lo podemos aplicar cuando nos referimos a una curva simple no cerrada, una curva no simple no cerrada, una curva simple cerrada y una curva no simple cerrada. ¿Sí? Como observamos en la pantalla, hay una explicación donde dice que el teorema de Green afirma que la integral de la línea de f es el límite de R es igual a la integral doble del rotacional en f en R. ¿Sí? En esta hago la explicación de que f es el campo vectorial de dos dimensiones, R es cierta región en el plano, es decir, el plano donde está la x y la y C es la frontera de esa región orientada en sentido contrario a las manecillas del reloj. En el teorema de Stokes, este es la versión tridimensional del teorema de Green. Como vimos anteriormente, el teorema de Green hace referencia a las dimensiones en 2D. Aquí la teorema de Stokes habla sobre las dimensiones en 3D. Este teorema relaciona la integral de superficie del rotacional de un campo vectorial con la integral de línea de un eje en el mismo campo vectorial alrededor de la frontera de la superficie. Estos dos teoremas hacen parte del cálculo multivariable y este cálculo multivariable es un campo o una herramienta de las matemáticas referidas al análisis del real multivariable de vectores en dos o más dimensiones. Estos dos teoremas son un enfoque de la geometría diferencial como conjunto de fórmulas y técnicas para solucionar problemas muy útiles para la ingeniería. ¿Cuál es la importancia que le damos a estos dos teoremas en la ingeniería? Pues siempre hablamos de que nos encontramos en dos dimensiones, pero lo correcto en realidad es que todo lo que vemos a nuestro alrededor es tridimensional. Todo consta de tres dimensiones definidas en el espacio. Básicamente, cuando hablamos de lo largo, del ancho y la profundidad, es allí donde radica la importancia general del cálculo vectorial y los teoremas de Green y Stokes, pues es en donde aprendemos a ubicarnos en lo que realmente nos rodea y no en algo abstracto como lo es en el plano de dos dimensiones. Muchas gracias. Buenas tardes, en esta oportunidad haremos una descripción del teorema de Stokes y de Gauss correspondiente al eje 4 de cálculo multivariado. Como primera medida, ¿quién es George Gabriel Stokes? Fue un matemático y físico irlandés que realizó contribuciones importantes a la dinámica de fluidos, incluyendo las ecuaciones de Navier-Stokes, la óptica y la física matemática, incluyendo el teorema de Stokes. Fue secretario y luego presidente de la Royal Society de Inglaterra. En geometría diferencial, el teorema de Stokes, también llamado teorema de Stokes-Thomson, es una proposición sobre la integración de formas diferenciales, que generaliza varios teoremas de cálculo vectorial en variedades diferenciales. Se nombra así porque George Gabriel Stokes, a pesar de que la primera formulación conocida del teorema fue realizada por William Thomson y aparece en una correspondencia que él mantuvo con Stokes, fechadas el 2 de julio de 1850, Stokes puso el teorema como una pregunta en el examen de 1854 del premio de Smith, lo que dio como resultado que ahora lleve su nombre. El teorema de Stokes es una generalización de este teorema en el siguiente sentido. El teorema general se aplica a formas diferenciales mayores de omega en vez de f. En un lenguaje matemático, el intervalo abierto de A y B es una variedad matemática unidimensional. Su frontera es un conjunto que consiste en los dos puntos A y B. Integrar f en ese intervalo puede ser generalizado como integrar formas en una variedad matemática de mayor orden. Para esto se necesitan dos condiciones técnicas: la variedad matemática debe ser orientable y la forma tiene que ser compacta de manera que otorgue una integral bien definida.
Los dos puntos A y B forman parte de la frontera del intervalo abierto. Más genéricamente, el teorema de Stokes se aplica a variedades orientadas M como frontera. La frontera M es una variedad de sí misma y hereda la orientación natural de M, por ejemplo. La orientación natural del intervalo da una orientación de los dos puntos frontera intuitivamente heredada a la orientación opuesta A y B. Al ser extremos opuestos del intervalo, entonces integrando f en los dos puntos frontera A y B es equivalente a tomar la diferencia. Por lo tanto, el teorema fundamental relaciona la integridad de una función sobre un intervalo con una integral o suma de la primitiva de la función de los límites que encierra dicho intervalo. El teorema de Stokes se puede escribir como se muestra en esta gráfica, donde S la longitud del arco y S mayúscula la superficie. Las aplicaciones en la vida real: calcular el túnel del viento en aerodinamismo. La mecánica de fluidos también es muy utilizada en el teorema de Stokes. Ahora daremos un resumen de Carl Friedrich Gauss. Fue un matemático, astrónomo, geobotánico y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos campos, incluida la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo y la óptica. Considerado el Princeps Mathematicorum, Gauss ha tenido una influencia notable en muchos campos de la matemática y de la ciencia, y es considerado uno de los matemáticos que más influencia ha tenido a la historia. Fue de los primeros en extender el concepto de divisibilidad a otros conjuntos. El teorema de la divergencia. El teorema fue anunciado por el matemático alemán Carl Friedrich Gauss en 1835, pero no fue publicado sino hasta 1867, debido a la similitud matemática que tiene el campo eléctrico con otras leyes físicas. El teorema de Gauss puede utilizarse en diferentes problemas de física gobernados por leyes inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia, como la gravitación o la intensidad de la radiación. Este teorema recibe el nombre de la ley de Gauss y constituye también la primera de las ecuaciones de Maxwell. Ejemplo de aplicación: calcular el flujo del campo vectorial a través de la superficie esférica. Aquí denotamos un ejercicio de cómo sería el cálculo. Su aplicabilidad generalmente es en el cálculo del flujo de un campo eléctrico. Aquí tenemos un ejemplo del flujo eléctrico de una carga encerrada en una esfera. Si dividimos la esfera en pequeñas superficies planas, en cada una de ellas el vector y intensidad del campo eléctrico B y el vector de la superficie ds son paralelos al ángulo que ellos es nulo. Muchas gracias. Estas son las referencias de donde se tomó la información. Muchísimas gracias. Muy amable.